Si te digo que tenemos 4 voces que nos hablan en nuestra mente, incluso muchas veces al mismo tiempo, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Seguramente dirás, oh, pero eso es imposible. Si yo tuviera 4 voces que me hablan al mismo tiempo, estaría loco, no sería capaz de gestionarlo. Pues sí, ya te digo que sí, que hay 4 voces, yo te hablaré de ellas y que precisamente si conseguimos trabajarlas y gestionarlas a nuestro servicio, nos podemos convertir en una persona muy equilibrada y muy cuerda, que sabe en todo momento gestionar ese maremoto de emociones y de pensamientos que nos vienen a la mente. Te voy a hablar de ellas. Estas 4 voces combinan la teoría de los 2 yoes, que te he explicado antes, el yo número 1 y el yo número 2, con otros aspectos de nuestra conciencia, como son la razón y las emociones. Vamos allá. Primera voz. La primera voz es la que vivo desde mi lado oscuro y desde la razón. Mi lado oscuro, que en el fondo es mi ego, del que también te he hablado, siempre me trae pensamientos negativos, me cuestiona las cosas, me dice, pues no hables con esta persona, que te cae mal, vigila con lo que te están haciendo aquí, que seguramente tienen malas intenciones, no vayas a ese evento, que habrá mucha gente y seguramente quedarás en evidencia. O mira estos que no se enteran de lo que hacen y tú sabes mucho más que ellos. Porque el ego es capaz de ponernos aquí arriba o enviarnos aquí abajo, siempre de una manera artificial. Es un personaje que intenta ayudarnos, pero que generalmente no lo consigue. Necesitamos moldearlo con ese otro aspecto que es el yo número 1. Bien, entonces esa es la primera voz, desde el lado oscuro y la razón. Por ejemplo, me ha ocurrido algo desagradable en el pasado, pues si esa situación se vuelve a repetir, me volverá a pasar lo mismo. Actúo desde la razón, pero en sentido negativo. Segunda voz, desde el lado oscuro y la emoción. Claro, esos pensamientos negativos que me trae mi ego, ¿qué me hacen sentir? Pues me hacen sentir angustia, me hacen sentir decepción, en un momento dado miedo, sobre todo mucho miedo, miedo a que se me vuelva a reproducir esa situación desagradable del pasado y por tanto mi autoestima cae. Esa es la segunda voz, desde mi lado oscuro y desde la emoción. Vamos a la tercera voz, la que me empieza a ayudar, que es la voz desde mi esencia y desde la razón. Desde ahí yo pienso, bien, si una situación es complicada, pues voy a buscar ayuda, voy a pedir ayuda para que poderla solucionar o intento ver las cosas desde un lado positivo, intento aprender desde aquello que no me gusta o que me ha salido mal. Por tanto, problema, solución. Esa sería la tercera voz desde mi esencia y desde la razón. Y la cuarta voz es la consecuencia de la anterior, que es desde mi esencia y desde la emoción. ¿Qué me hace sentir cuando pienso más en positivo, enfocándome en la solución? Pues me siento más ilusionado, esperanzado, motivado de conseguir avanzar, mejorar. Esa es la cuarta voz. Lógicamente, te puedes imaginar que las que nos interesan potenciar son sobre todo la tercera y la cuarta, las que se basan en la esencia. Y de eso va la inteligencia bipolar, de poder gestionar los momentos en que aparece mi ego, mi lado oscuro, y darle la vuelta para conseguir que se imponga el criterio de mi esencia, desde la razón y desde la emoción.